Hola, en el día de hoy vamos a abordar la temática lípidos y los sustitutos que existen en la industria alimentaria. Para ubicarnos un poco cómo vamos a abordar esta clase, comenzaremos analizando cómo podemos reducir los ácidos grasos trans presentes en los ingredientes que componen a nuestros alimentos, cuáles son los ingredientes grasos que podemos utilizar, cómo afectan en los productos y cuáles son sus cualidades. Y luego abordaremos específicamente los sustitutos de lípidos, cuál es su clasificación y veremos cuáles son los obtenidos a base de grasas, a base de carbohidratos y a base de proteínas. Para comenzar, veremos cómo es que podemos reducir la presencia de ácidos grasos trans en nuestros alimentos, ¿sí? Es importante saber que contamos con diversas semillas y productos de origen vegetal que nos permiten obtener aceites con ciertas cualidades en cuanto a su composición lipídica. Tal es el caso de, por ejemplo, la soja, que por medio de diversos estrategias de mejoramiento genético y demás, nos permiten obtener aceite de soja de alta concentración de ácido oleico y baja concentración de ácido linoleico. Por otro lado, tenemos el aceite de soja de mínimo contenido de ácido linolénico y el aceite de soja de bajo contenido de ácido linolénico. Recordemos que el ácido oleico cuenta con una sola insaturación, el ácido linolénico cuenta con 3 insaturaciones y el ácido linoleico cuenta con 2 insaturaciones, y que a medida que nuestro triglicérido se compone de mayor número de insaturaciones, eso hace que las moléculas entre sí se alejen y le den una mayor fluidez que aquellos que tienen moléculas de formas más regulares y cercanas, como podrían ser aquellos constituidos con ácidos grasos de tipo saturados, ¿sí? Por otro lado, el girasol también tiene sus dos diferentes opciones o variedades, entre las que podemos obtener el aceite de girasol de alto contenido oleico y el aceite de girasol de alto contenido de esteárico alto oleico. Recordemos que el ácido graso esteárico es un ácido graso completamente saturado. Aquí encontramos los distintos tipos de aceite de girasol existentes. Tenemos el corriente, junto con su composición de ácidos grasos, el de alto oleico, que presenta 82,2% de oleico en su constitución, el alto linoleico y esteárico y el alto oleico y esteárico, ¿sí? Y como les dije, el alto oleico presenta moléculas que tienen una insaturación y que tienen esta conformación, mientras que el ácido esteárico presente en justamente en su conformación de ácidos grasos, de grasas en general, va a presentar esta estructura que es totalmente saturada y el ácido esteárico como tal es prácticamente sólido a temperatura ambiente por justamente la conformación molecular con la cual cuenta. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué prácticas se pueden realizar para obtener diferentes tipos de materias grasas con diferentes tipos de cualidades? ¿Sí? Recordemos que están por un lado los aceites, que son estas sustancias de origen lipídica fluida, y las grasas, que son estas sustancias lipídicas sólidas. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer para yo transformar un aceite en una grasa? Se pueden hacer diversos procesos que están permitidos. Entre ellos tenemos la interesterificación, que es justamente un intercambio de ácidos grasos entre triglicéridos. Puede ser de tipo enzimática o química. La química siempre es mucho más económica, pero azarosa, ya vamos a ver a qué me refiero, y la enzimática es más específica, más cara u onerosa. Entonces, nosotros tenemos en este ejemplo dos triglicéridos. Un triglicérido constituido por los mismos ácidos grasos, hipotéticamente, A, y otro triglicérido constituido por 3 ácidos grasos, B, ¿sí? Nosotros vamos a hidrolizar estos dos triglicéridos, ¿sí? Y estos dos triglicéridos se nos van a desdoblar, se nos van a descomponer en los ácidos grasos que los constituían más 2 gliceroles.
Luego se van a someter a un proceso de esterificación y vamos a obtener 2 triglicéridos con una constitución diferente a la inicial, pero justamente alternando esos ácidos grasos que constituían a cada uno de los iniciales, ¿sí? Entonces encontramos que está este triglicérido con la conformación con 2 ácidos grasos A en su posición 1 y 3, 1B en la central y el otro de manera opuesta. Pero esta distribución, por ejemplo, al realizarse por medio de un proceso químico de interesterificación, es azarosa. Yo no sé en dónde se van a disponer. En cambio, si yo lo hiciera por medio de una interesterificación enzimática, yo puedo orientar y dirigir a dónde se va a ubicar qué ácido graso. Si yo quiero que el ácido graso A esté en la ubicación 1, utilizaré una enzima que me permita ubicarlo en esa posición puntual a ese ácido graso puntual, ¿sí? Es más específico, pero un proceso más caro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo en realidad no me interesa que esté ni el ácido graso A ni el ácido graso B, sino que quiero uno que esté constituido por otro ácido graso, ¿sí? Que no está presente en estos dos, ¿sí? O uno de estos me interesa y otro me gustaría incluirlo, totalmente diferente. En ese caso, lo que voy a hacer en lugar de una interesterificación es una transesterificación, ¿sí? Que consiste en el cambio de ácidos grasos de un triglicérido. Puede ser enzimática o química, pero acá lo que voy a hacer es incorporar un ácido graso extra que no está en ninguno de los 2 triglicéridos que contamos al comienzo, ¿sí? Con los cuales contamos al comienzo. Entonces, procedo a realizar la hidrólisis. Se me desdoblan los ácidos grasos que poseen y los 2 triglicéridos. No me interesa que esté presente el ácido graso A, así que lo voy a separar y voy a incorporar el ácido graso C, que es el que me interesa que esté presente en esas moléculas de triglicéridos que se van a formar. Procedo a realizar la esterificación y obtengo 2 ácidos grasos, 2 triglicéridos constituidos por ácidos grasos, por ejemplo, B y C, de este modo, ¿sí? Recordemos, puede ser enzimático o química. Si es enzimática, es más específica y la puedo orientar a una posición puntual, es un proceso más caro. Si es química, es azarosa la disposición de los ácidos grasos, ¿sí? Pero lo importante es que tengan claro que en la transesterificación yo estoy incorporando un ácido graso que no procede de ninguno de los 2 triglicéridos iniciales, ¿sí? Sino que es uno extra. Bien, ¿qué otros procesos se pueden llevar a cabo para justamente obtener diversos tipos de grasas y demás en la industria alimenticia, ¿sí? Por ejemplo, lo que se puede hacer para la obtención de oleomargarina o oleoestearina, que están definidos en el Código Alimentario, en estos artículos que les he citado acá. Inicialmente lo que se puede hacer, por ejemplo, para la obtención de la oleomargarina es a partir de la grasa. En el caso puntual de oleomargarina es el primer jugo bovino. Esta se funde, luego se enfría, se prensa y se obtiene justamente la oleomargarina, ¿sí? El otro proceso que también se puede llevar a cabo es a partir de grasas o aceites que se quieren fraccionar, se los disuelve con un disolvente que esté permitido por la industria alimenticia. El permitido por la industria alimenticia es el hexano, por ejemplo, y luego de eso se lo deja enfriar para después separar a través de filtración y evaporar el disolvente remanente y obtener así cada una de las fracciones que se quieran obtener de diversas materias grasas, ¿sí? La oleomargarina está ampliamente utilizada en la industria de panadería, repostería y demás por las cualidades que le confiere a los productos, ¿sí? Acá les puse un ejemplo de una oleomargarina bovina de calza, ¿sí? Pero bueno, básicamente ese sería el proceso de obtención. La oleoestearina también está definida por nuestro Código Alimentario argentino, pero generalmente se destina más a lo que es la elaboración de jabones y demás, ¿sí? Pero bueno, existe y está definida en código, ¿sí? Bien, otro proceso que existe, ¿sí? Está permitido para la obtención de diversas materias grasas, es la hidrogenación, y acá me detengo y hago hincapié en la palabra total, ¿sí? De las grasas y aceites en realidad. O full hidrogenación, ¿sí?
permite obtener ácidos grasos saturados de alto punto de fusión, ¿sí? Porque recordemos que son estas moléculas lineales que tienen todas estas diferentes interacciones y demás que vimos en las diversas químicas que hemos visto en la vida y que justamente le confieren estos altos puntos de fusión por su ordenamiento, ¿sí? Estos justamente ácidos grasos pueden ser útiles como ingredientes en mezclas con otros aceites que no contengan ácidos grasos trans, ¿sí? Los cuales pueden además recombinarse mediante interesterificación. Y acá me detengo y hago hincapié en la palabra total por esto, ¿sí? El artículo 155 tris del capítulo 3 del Código establece justamente, que se actualizó en 2023, que está totalmente prohibida la utilización de aceites y grasas parcialmente hidrogenadas en la producción de alimentos, ingredientes y materias primas, ¿sí? Así que está totalmente prohibido el obtener aceites y grasas parcialmente hidrogenadas. ¿Por qué? Porque en esos procesos de obtención parcial es que surgían y aparecían las grasas trans, ¿sí? Por eso es que se limita a esto, ¿sí? No limita la utilización de ácidos grasos saturados, ¿sí? Totalmente hidrogenados, pero sí estos procesos intermedios que generaban tantos ácidos grasos trans en el medio, ¿sí? Bien. Otro proceso que está permitido es la mezcla o blending, ¿sí? Que sería la mezcla de justamente aceites de bajo contenido en grasas trans, que se realiza generalmente como una etapa previa a la interesterificación. También puede hacerse posteriormente entre aceites interesterificados y aceites vegetales fraccionados, entre otros, ¿sí? Son múltiples acciones que se pueden llevar a cabo mezclando diversos aceites, ácidos grasos y demás, para justamente obtener materias grasas que tengan una funcionalidad específica de acuerdo al producto al que se van a destinar, ¿sí? No es lo mismo obtener una grasa o una materia lipídica, digamos, que vamos a utilizar en la industria para elaborar un baño de repostería que yo quiero que difunda en la boca, que se me funda a temperaturas del cuerpo, ¿sí? O sea, en boca, y que a su vez tenga cierta crocancia que una grasa que voy a destinar a la elaboración de helados, ¿sí? Van a tener puntos de fusión diferentes, van a tener cualidades diferentes, ese tipo de productos de acuerdo a el alimento terminado en el cual lo quiera utilizar o se destine. Entonces ahí es en donde se empieza a jugar con las propiedades específicas de esos ácidos grasos que componen a estos triglicéridos, ¿sí? Y en base a eso, sus temperaturas de cristalización y sus polimorfismos se constituyen destinados a un específico alimento, ¿sí? Bien, en cuanto a esto, les he dejado este cuadrito como resumen que saqué de apuntes también del pasado, ¿sí? De otros años, en los que, por ejemplo, tenemos algunos casos puntuales. Por ejemplo, en una margarina, yo voy a buscar que si el producto que quiero obtener al final es una crema artificial, esta materia grasa tenga una mayor proporción de ácidos grasos saturados y monoinsaturados para que no se funda, ¿sí? Para que mantenga esa forma. Y lograr a su vez que justamente conserve la forma y textura al momento de su consumo. Versus, por ejemplo, en otros productos, si yo quiero obtener una crema artificial para un relleno de un pastel o lo que sea, ¿sí? La materia grasa utilizada va a tener que tener una mayor proporción de ácidos grasos saturados y un contenido moderado de mono y poliinsaturados con la finalidad de lograr una buena plasticidad y fluidez a las temperaturas de trabajo, ¿sí? Para poder incorporarlo en ese producto de una manera sencilla. Pero que a su vez a temperatura ambiente no se funda ni exude, cosa que me genere un daño estético después en el producto, y que conserve su forma y textura al momento de ser consumido, ¿sí? Acá tenemos el otro caso del baño de repostería, en donde el producto a utilizar tiene que tener una elevada proporción de ácidos grasos saturados para que me permita otorgar características como esa crocancia que yo espero cuando muerdo un baño de repostería y una textura suave que se funda a temperatura de la boca, ¿sí? Nunca les dije, pero los baños de repostería
están definidos en el capítulo 10 del Código Alimentario Argentino, en el capítulo de azucarados, y son estos símil chocolates, ¿sí? Son generalmente lo que mayormente encontramos en la industria de la panadería y de la repostería. No se usa tanto el chocolate cobertura como tal, hay pocos casos, pero generalmente a nivel industrial lo que se usa más es el baño de repostería, que son estos productos que se asemejan mucho al chocolate, que tienen generalmente pequeñas proporciones de chocolate, si justamente tienen proporción de chocolate, pero que no se llegan a denominar chocolate cobertura porque no cumplen con las cualidades que establece el código para hacer un chocolate cobertura, ¿sí? Sino que son como unos chocolates cobertura más económicos que tienen otra denominación totalmente diferente, ¿sí? Son estos baños de repostería. Entonces, por eso les hago esta analogía para que ustedes entiendan que es como un producto muy similar a lo que uno espera al consumir un baño de chocolate, o sea, un chocolate cobertura o un chocolate como tal, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a ver es los sustitutos de lípidos de lleno, ¿sí? Para comenzar, recordemos que de acuerdo al origen se van a clasificar, entonces vamos a encontrar los sustitutos grasos a base de grasas, que están justamente constituidos a partir de, por ejemplo, triglicéridos que se han reemplazado en los aceites vegetales. Algunos de los ejemplos que vamos a abordar son betapol, caprenina, salatrim y olestra. Después, a base de carbohidratos, son aquellos que están constituidos a partir de almidón de maíz, cereales y granos. La mayoría de estos sustitutos están hechos de carbohidratos. Y algunos de los ejemplos que encontramos son celulosa, las dextrinas, gomas y fibras dietéticas modificadas. ¿Por qué? Porque justamente le van a conferir estas cualidades de cuerpo, viscosidad y demás. Después, a base de proteínas encontramos aquellos que se han obtenido a partir de la modificación de la clara de huevo o el suero de leche, en donde lo que se realizan son diversos procesos, como puede ser un microparticulado o una filtración y separación de ciertos compuestos, para justamente obtener productos con características que le den untuosidad, que le den cualidades muy similares a las que brindan las grasas. Es importante tener en cuenta que a nivel rotulado, en la lista de ingredientes o en la declaración de ingredientes, nosotros no vamos a encontrar el nombre de las patentes, marcas o nombres de fantasía asociados a estos sustitutos grasos, por ejemplo en el caso de betapol, salatrim. Vamos a encontrar en realidad el nombre de ese compuesto químico como tal, ¿sí? O en el caso de que se trate de un ingrediente compuesto, que vamos a ver que hay un ejemplo, el nombre de ese ingrediente compuesto y sus constituyentes en caso de que corresponda. Y otra cosa importante a tener en cuenta es que acá ya estamos viendo que tenemos un caso que es un sustituto a base de proteínas. Recordemos que cuando yo escucho proteínas se me tienen que prender las alertas, y más aún si me pongo a leer en detalle y estoy hablando de que se obtienen a partir de clara de huevo o suero de leche, dos sustancias alergénicas, ¿sí? Recordemos que las proteínas generalmente son moléculas que generan en individuos hipersensibles reacciones adversas y están bastante asociadas. Entonces uno piensa en alérgenos cuando habla de proteínas casi de manera lineal. Entonces, si yo voy a utilizar uno de estos sustitutos en donde parto de suero de leche o clara de huevo, voy a tener que declarar que justamente contiene derivados de clara de huevo, contiene derivados de huevo en el caso de que sea de huevo, contiene derivado de leche en el caso que derive de leche, ¿sí? Bien. Ahora les pongo esta imagen para que repasemos el proceso que ya mencionamos más temprano, ¿sí? Pero un poquito más en detalle, de específicamente transesterificación, ¿sí? Acá lo que encontramos es que justamente partimos de un triglicérido de cadena media, ¿sí? Que es este que está acá. Este triglicérido se lo obliga a transitar a través de un tubo en el cual está adosada una lipasa específica que va a hidrolizar un enlace específico, permitiéndome obtener, en realidad dos enlaces específicos, permitiéndome obtener un monoglicérido de cadena media más los ácidos grasos que estoy separando por medio de esa hidrólisis que se produce ahí, ¿sí? En este tubo que
por el cual es obligado transitar ese triglicérido. Se separan los ácidos grasos que se han justamente hidrolizado y separado en esta etapa y se lo obliga a transitar por otro tubo en el cual hay una lipasa microbiana que me va a permitir adosar un ácido graso específico, que en este caso es el ácido esteárico. Por eso recordemos que es una transesterificación. Y en este caso estamos hablando de la utilización de enzimas, ¿sí?, que me van a permitir incorporar, en este caso, el ácido esteárico, que es muy específico, es un componente dado, en una ubicación específica de ese triglicérido, ¿sí?, y en una cantidad específica. Entonces se obliga a ese monoglicérido a transitar para darnos como resultado justamente triglicérido de cadena media con esteárico, ¿sí? Bien, ¿por qué les hago tanto hincapié con este proceso? Porque ahora vamos a ver el betapol, ¿sí?, que es este triglicérido que tiene una constitución oleico-palmítico-oleico, que se basa en esta transesterificación dirigida aplicando enzimas que son enzimas genéticamente modificadas que me permiten justamente ubicar, ¿sí?, obtener un triglicérido con una composición específica para cada carbono, ¿sí?, con una ubicación específica de cada ácido graso, ¿sí? Entonces, veamos qué es el betapol, ¿sí?, este sustituto a base de grasa. Se trata justamente de un triacilglicérido estructurado que tiene una estereoquímica oleico, como ven en este gráfico que les estoy marcando, ¿sí?, oleico en el primer carbono, palmítico en el segundo y oleico en el tercero, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esta constitución es la del triglicérido que está presente mayoritariamente en la leche materna humana, ¿sí? Por eso es que es tan importante este sustituto a base de grasa en el producto al cual se destina, que son las fórmulas lácteas. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros vemos el triglicérido que se puede llegar a obtener a partir de las diversas técnicas que hemos estado viendo durante toda la clase, pero que no son tan específicas utilizando enzimas, ¿sí?, encontramos que a través de mezclas de diversos aceites vegetales podemos obtener este triglicérido que está acá, que en realidad es palmítico, oleico, palmítico, ¿sí?, exactamente al revés del OPO, que es el betapol, ¿sí? ¿Y cuál es la importancia en esto, ¿sí? Que el bebé en su digestión y demás va a metabolizar mejor el OPO, porque es exactamente igual al de la leche materna. ¿Por qué? Porque lo que hace en su metabolización es cortar la unión que hay entre el carbono 1 y el oleico, el carbono 3 y el oleico, y lo que hace es absorber completamente este monoglicérido unido al ácido palmítico en la posición 2, ¿sí? Si se le brinda al bebé una fórmula láctea un poco más económica, que cuenta con el otro triglicérido que tiene esta conformación palmítico-oleico-palmítico, va a hacer lo mismo, va a cortar el palmítico en la posición 1 y va a cortar el palmítico en la posición 3. No se va a asimilar de la misma manera ese monoglicérido con el oleico, y esos dos palmíticos lo que van a hacer es unirse a calcio, que esté ahí circundante, y va a disminuir la absorción del calcio en el tracto digestivo de ese bebé, ¿sí? Entonces voy a tener una nutrición en ese sentido deficiente, o voy a tener que incorporar calcio en ese tipo de fórmulas y demás, contabilizando esto. Y además reviste otra serie de desventajas, la presencia de este otro triglicérido versus ventajas que da la presencia del OPO, ¿sí? ¿Que cuáles son? Justamente, disminuye la formación de jabones de ácidos grasos saturados en el lumen intestinal de los lactantes, va a favorecer la formación de deposiciones más blandas, porque justamente la presencia de ese palmítico unido al calcio lo que hace justamente es afectar, ¿sí?, y generar mayor estreñimiento, que se ve disminuido si yo utilizo el betapol, ¿sí?
Te dice que disminuye el estreñimiento, que afecta con frecuencia a los lactantes que no reciben leche materna alimentados con fórmulas que contienen las grasas con alta proporción de palmítico en las posiciones 1 y 3, ¿sí? Como ocurre en la grasa derivada de la leche de vaca. Y además, los ácidos grasos liberados por la hidrólisis, que dijimos que eran estos de acá, eran más biodisponibles cuando se utilizaba este tipo de triglicérido en ese tipo de fórmulas para lactantes, ¿sí? Entonces, por todas estas cosas es que los creadores de Betapol garantizan que tienen todos estos beneficios la utilización de este sustituto graso, ¿sí? Bien, ese es un caso puntual de un sustituto graso muy específico con una finalidad muy específica, ¿sí? En general nosotros estamos hablando de sustitutos a base de grasas en donde lo que buscamos es reducir, ¿sí?, la incorporación de componentes que no son apreciados desde el punto de vista nutricional, ¿sí? Grasas trans, excesísima cantidad de grasas saturadas y demás, ¿sí? Pero ese sería un caso puntual en el que lo que estamos garantizando es la incorporación de una grasa específica, ¿sí? Y un triglicérido específico con un montón de funciones específicas y puntuales en una etapa que sería la del bebé específica. Las que vamos a ver ahora van a apuntar más a reducir kilocalorías y a reducir la incorporación de ciertos componentes que no está bueno incorporar en nuestras dietas, ¿sí? Bueno, veamos otro caso, el caso de la caprenina, ¿sí? La caprenina es de Procter & Gamble, ¿sí? Son los creadores, digamos, y se prepara a partir de la esterificación del glicerol con una mezcla de ácido caprílico, cáprico y beénico. Este ácido graso beénico, como ven, es extremadamente largo, tiene 22 carbonos. Eso lo vuelve prácticamente indigerible, ¿sí? Por lo tanto, tiene un equivalente energético muy bajo respecto al resto de los lípidos normalmente, ¿sí? La caprenina, cuando es incorporada, tiene 5 kilocalorías por gramo como un aporte, mientras que los lípidos ya sabemos que nos aportan 9 kilocalorías. Y otra cosa muy importante es que cuenta con una aprobación de reconocido generalmente como seguro por parte de la FDA. Sin embargo, la caprenina no está definida en el Código Alimentario Argentino como tal, ¿sí? O al menos no la encontré con este nombre y o marca, que sí encontré otros que ya vamos a ver. Pero bueno, como tal no estaría presente, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que solamente se va a poder utilizar este tipo de compuesto en aquellos países donde la regulación admita su utilización, y algunos de esos mencionan o citan la utilización en preparación de helados, coberturas, confitería, como un sustituto de la manteca de cacao en chocolates y en baños de repostería, ¿sí? Recordemos que son dos cosas diferentes, el chocolate y el baño de repostería, por favor les pido. Bien, después tenemos otro, que este sí está definido por el Código Alimentario Argentino y es el Salatrim, ¿sí? Identificado con su nombre químico como triacilglicéridos de ácidos grasos de cadena corta y larga, ¿sí? De acuerdo a lo que establece el artículo 1376 del Código. Su nombre, Salatrim, va a derivar de su nombre químico, pero en inglés, ¿sí? Como reducido. Está constituido por triglicéridos que tienen cadenas muy cortas, un alto contenido de propiónico, butírico, ¿sí? Y ácido esteárico, que vieron que les dije que era el ácido este que está completamente saturado, ¿sí? De esta forma se obtienen diferentes mezclas de triacilglicéridos con una distribución al azar de sus ácidos grasos, principalmente constituidos por estos tres que les mencioné, ¿sí? El aporte calórico no supera las 5 kilocalorías, que es más de un 30% menor que cualquier triglicérido convencional, ¿sí? Fue desarrollado en la década del 90, tiene un bajo aporte calórico, por eso es que se utiliza en los productos que son modificados en su composición lipídica, que están definidos justamente en el artículo 1376 de nuestro Código Alimentario Argentino, ¿sí? El nombre comercial es Benefat, ¿sí? Y los productos similares son Neové y Vivola. Es categoría generalmente reconocido como seguro por la FDA desde 1994
y como les decía, siempre se va a poder utilizar en aquellos países donde esté regulado y su regulación lo admita para, por ejemplo, la preparación de helados, bocadillos, aderezos, reemplazo de manteca de cacao, entre otros. Bueno, ahora vamos a abordar uno de los últimos sustitutos obtenidos a base de grasas, que también está definido por nuestra normativa, de acuerdo al artículo 1376 del Código Alimentario Argentino, y que se identifica como octa, hepta, hexa, ésteres de ácidos grasos de cadena larga con sacarosa. Su aporte calórico es nulo, ¿sí? Es de 0 kilocalorías. Admite todo tipo de cocciones, va a actuar como una grasa, porque justamente es una grasa, ¿sí? Pero que no se digiere por nuestro organismo. Y acá tiene una serie de desventajas, ¿sí? Si bien es un muy buen sustituto a base de grasas justamente, tiene dos desventajas muy importantes, ¿sí? Que su utilización ocasiona un síndrome de mala absorción, ¿sí? ¿Por qué? Porque reduce la absorción de las vitaminas liposolubles. Por eso es que la normativa establece que sí o sí, cuando se utilice, se van a tener que incorporar o fortificar los alimentos con alfa-tocoferol, retinol, vitamina D, vitamina K, ¿sí? Y a su vez también puede ocasionar cuando individuos que tienen alta sensibilidad consumen una alta, entre comillas, alta dosis, si están muy expuestos a este sustituto, puede llegar a generar malestar a nivel gastrointestinal muy similar al que le ocurre a una persona celíaca cuando es expuesta a gluten, ¿sí? Entonces, esos son dos factores determinantes que hacen que no sea uno de los sustitutos más elegidos por la industria alimentaria. A su vez, la legislación establece que se debe de rotular apropiadamente e informar apropiadamente al consumidor acerca de esto que estamos mencionando y justamente determina que es necesario indicar este producto contiene olestra. El olestra puede causar malestar abdominal y flojedad en las deposiciones, disminuye la absorción de vitaminas A, D, E y K, que son las liposolubles, ¿sí? Y es una leyenda que sí o sí tiene que estar en el modelo de rótulo de ese producto, ¿sí? Que contiene olestra entre sus ingredientes. Establece la normativa cuáles son los casos en los cuales se va a poder utilizar, que son específicamente productos de copetín, snacks salados o picantes, pero nunca en los dulces. Y esto está en el artículo, como les mencioné, 1376 del código, que habla justamente de los productos modificados en su composición lipídica. Ahora sí entremos de lleno en aquellos sustitutos que se obtienen a base de carbohidratos. Algunas de las fuentes de carbohidratos más importantes que vamos a ver en este grupo son celulosa, almidón, maltodextrinas, gomas, todas ellas fécula, fibra polidextrosa, que sustituyendo parcial o totalmente las grasas nos permiten obtener ciertas cualidades que las asemejan, ¿sí? En el caso de las maltodextrinas y los almidones modificados, permiten absorber el agua y formar geles, simulando su textura, la textura de las grasas, ¿verdad? Las gomas confieren cremosidad y ayudan a estabilizar las emulsiones de agua y grasa, ¿sí? Evitan la sinéresis, la pérdida de humedad, esta presencia como de gotitas de agua en la superficie y demás. La polidextrosa actúa como un agente que reemplaza el volumen que se pierde al retirar la grasa de un alimento, y el gel de celulosa proporciona una sensación en la boca análoga a la grasa. Como son hidratos de carbono, tienen un aporte máximo de 4 kilocalorías por gramo. Como vemos, oscilan, ya vamos a ver cuáles son los casos que permiten que esto ocurra, ¿sí? Entre 0 y 4 kilocalorías por gramo en su aporte. Este aporte se encuentra muy por debajo de lo que aportan las grasas en general, que son 9 kilocalorías, ¿sí? Bien, uno de los casos de sustitutos a base de carbohidratos es el OATRIM y otro es el Z-TRIM. El OATRIM es harina de avena hidrolizada. La harina de avena está definida en el Código Alimentario Argentino, en el artículo 698, no habla del proceso de hidrólisis, pero bueno, al menos harina de avena está definida, y de acuerdo a
diversos estudios se comprobó que la sustitución de una cuarta parte de manteca por este gel de Ovatrim permitió reducir el contenido de colesterol y obtener muy buenos resultados en diversos productos en los cuales se había aplicado. Por otro lado, el Zetatrim es similar, solo que a partir de maíz, avena, soja o arroz, ¿sí? Justamente nos habla de la utilización de maíz, avena, otros cereales, legumbres y semillas para obtenerlo, y permite obtener una estructura microcristalina de peso molecular bajo. Esto se deshidrata, ¿sí? Porque son harinas de avena hidrolizada, o en este caso harina de maíz, avena, soja o arroz hidrolizada. ¿Qué quiere decir esto? Que se solubilizan y ese solubilizado en agua se deshidrata, ¿sí? Por eso es que hago esta aclaración, porque después dice que justamente el Zetatrim en polvo suele poseer una textura muy similar a la de la grasa, ¿sí? Debido a su poca capacidad de absorción, es considerado un carbohidrato de poco aporte calórico, ¿sí? En aquellos países donde se encuentra regulado, tanto el Ovatrim como el Zetatrim, se puede emplear en aliños para ensaladas, glaseados, postres y helados, productos horneados, lácteos, gelatinas, confituras, budines, sopas y salsas, ¿sí? Es bastante amplia su utilización o su posible utilización, ¿sí? Bien. Otro caso de un sustituto a base de carbohidratos es el almidón derivado de la tapioca, ¿sí? Ahí les puse una imagen de la tapioca con su estructura de reserva a partir de la cual se puede obtener en realidad la fécula. Recordemos que todos los productos que proceden de cosas que están debajo de la tierra se llaman féculas, ¿sí? En Estados Unidos se ha diseñado un almidón derivado de la tapioca. Puede reemplazar en parte el contenido graso de los productos, es estable a temperaturas relativamente altas, no de fritura, sí, pero admite, por ejemplo, proceso de horneado. Y también es resistente a la acidez, ¿sí? Es una sustancia grasa, reconocida generalmente como segura, es parcialmente digerible, aporta 1 kilocalorías por gramo, ¿sí? Acá tenemos uno de esos casos por los cuales les dije que oscilaba el aporte de estos sustitutos de hidrato de carbono. Justamente esta puntual, esta fécula o almidón de tapioca, tiene un aporte muy bajo de kilocalorías, ¿sí? Y puede emplearse reemplazando hasta 3 partes de la grasa en las composiciones totales de los productos en los que se emplea, ¿sí? En los países donde está regulada su utilización, se permite reducir la cantidad de margarina o de manteca en pasteles y otros productos horneados blandos como bollos, galletas, rellenos de tarta, y mantener los horneados más frescos durante más tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos almidón resistente hablamos de justamente la sustitución de, por ejemplo, harina de trigo, en lugar de harina de trigo, por almidón de papa, que permitía mantener más frescos los pan dulce? Bueno, esto sería un proceso análogo porque estamos incluyendo un almidón, sí, una fécula, de una sustancia que también es de reserva, muy similar al caso de la papa, y que justamente va a tener una muy baja digestión, ¿sí? No es digerible prácticamente por el organismo, no aporta gran valor energético, como vemos, y además me permite mantener más frescos los, en este caso, panificados horneados, en cuanto a su textura y demás, ¿sí? Entonces, como para integrar los conocimientos, ¿sí? Bien, otro sustituto a base de carbohidratos, pero en este caso que ha sufrido una modificación, es la maltodextrina, ¿sí? Está definida como dextrinas en el artículo 688 del capítulo 9 de farináceos en el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Se definen a las dextrinas en general, no puntualmente a la maltodextrina, que tiene una constitución específica con maltosa, ¿sí? Obtenida por hidrólisis controlada de almidón y posterior secado por atomización. Estructuralmente es un oligosacárido formado por unidades de dextrosa unidas por enlaces lineales de tipo 1,4 que por hidrólisis intestinal generan maltosa, ¿sí? Por eso se llama maltodextrina. Y posee un sabor suave y una textura similar a la margarina. Es totalmente soluble en agua caliente,
forma un gel termorreversible al enfriarse. Es un producto que posee categoría GRAS, ¿sí? Es generalmente reconocido como seguro, es un ingrediente, como les digo, no es un aditivo, es totalmente digerible y aporta 4 kilocalorías por gramo como todo carbohidrato, ¿sí? Se utiliza, por ejemplo, para reemplazar parcialmente el componente graso de helados, pasteles y postres fríos, por estas cualidades que hemos mencionado con anterioridad. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno en aquellos sustitutos que se obtienen a base de proteínas, ¿sí? Algunas cualidades importantes es que, por ejemplo, su procedencia usualmente es que partimos de huevo, leche, suero de leche, soja, gelatina y gluten de trigo. Se usan por su cualidad de imitar la textura y la sensación al consumir un alimento con grasas y se utilizan en diversos productos congelados y refrigerados como quesos, mayonesas, manteca, helados y yogures con menos grasa y ayudan a estabilizar emulsiones en salsas, aderezos y otros condimentos. Bien. Algunas cualidades de estos sustitutos a base de proteínas que sufren ciertas modificaciones, en el caso de que deban sufrir modificaciones, es que estos productos derivan justamente de procesos en los cuales se hace microencapsulación de proteínas y las características organolépticas, especialmente la sensación de suavidad y carácter cremoso, van a derivar del tamaño y la forma de esas partículas obtenidas. Por eso acá les he puesto una imagen como muchas pelotitas, porque lo que se hace justamente es a través de un proceso de microparticulado. Imaginen un proceso de homogeneización en el cual lo que se hace es romper esa molécula de proteína en pequeñas fracciones pequeñísimas que hacen que justamente alcancen esta formita de una tipo pelotita que le va a dar esas cualidades de untuosidad muy similares a las que tiene una grasa, ¿sí? Esa conformación que va a adquirir, ese tamaño de las micropartículas, va a tener que encontrarse entre 0,1 a 2 micrómetros para producir en el paladar esta sensación que va a ser muy asociada a la de las grasas y no una sensación que sea granulosa o no cremosa de mayor tamaño, ¿sí? Por eso es que tienen que oscilar entre esas medidas que les mencioné. Veamos algunos casos particulares que han sido patentados o que tienen algún tipo de identificación puntual, como es el caso de Simplez, ¿sí? Simplez se utiliza en muchos productos que son justamente modificados en su composición lipídica. Este fue introducido en 1988 por NutraSweet. Se utilizaban todos esos postres tipo ser y demás. Se obtiene justamente de la proteína láctea o de la clara de huevo. Estamos hablando de dos productos que son derivados alergénicos, ¿sí? Proteína láctea, tenemos el alérgeno leche, clara de huevo, tenemos el alérgeno huevo, ¿sí? Estas proteínas se someten a esta microencapsulación, que sería como esta ruptura, empleando homogeneizadores, ¿sí? En donde estas pequeñas proteínas, podríamos decir, reducidas de tamaño, adquieren una estructura esferoidal viscosa que es percibida en el paladar como una crema muy suave y que se asemeja mucho a la grasa vegetal hidrogenada. Por tratarse de un producto de origen proteico, como les decía recién, va a conservar todas sus propiedades y va a considerarse un alérgeno. Por lo tanto, se tiene que declarar correctamente en el rotulado su presencia. Contiene derivado de huevo, en caso de que se obtenga a partir de huevo. Contiene derivado de leche si se obtiene a partir de proteína láctea. Es termosensible, ya que sobre los 50 grados Celsius este gel empieza a perder viscosidad. Recordemos que todos los compuestos de naturaleza proteica son altamente termosensibles, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos procesos térmicos. Lo dijimos al comienzo cuando vimos las características generales de estos sustitutos a base de proteínas que eran bastante termosensibles, ¿sí? Entonces no es que, en realidad no dijimos que eran termosensibles, sino que dijimos en qué productos se utilizaban y ninguno de los que mencionamos
tenían grandes aplicaciones de temperatura, sino que más bien son postres, helados y demás, ¿sí? El aporte energético es de 1 a 2 kilocalorías. Es generalmente reconocido como un alimento seguro. El aporte energético es tan bajo, ¿por qué? Porque justamente no se trata de una proteína como tal, sino que ha sido modificada su estructura y ha disminuido muchísimo su tamaño. Por eso es que se vuelven prácticamente casi que no calóricas, sino pueden ser digeridas completamente. Por eso es que tienen tan bajo aporte calórico versus una proteína normalmente. Fue autorizada su aplicación en Japón y en países de la Unión Europea, ¿sí? En aquellos países donde está regulado su uso, se puede utilizar en la elaboración de helados, yogur, quesos cremosos, mayonesas y margarinas. Otro ejemplo es el caso del Trailblazer. Es un producto que fue desarrollado por Kraft General Foods de la USA, y está basado en una tecnología implementada por esa compañía para sustitutos de carne, ¿sí? Se basa en justamente varios componentes. Vieron que yo les hablé en un comienzo que todos estos sustitutos iban a tener que estar identificados en la lista de ingredientes con su nombre específico, con el nombre de ese compuesto que lo caracteriza, y que si no podían llegar a ser ingredientes con composición de ingrediente compuesto, ¿sí? Este es el caso, ¿sí? Porque lo que tenemos son diferentes tipos de proteínas de soja, de leche, de huevo, que se transforman en estructuras fibrosas muy finas que semejan un microparticulado y se las combina con diferentes proporciones de goma sántica. Entonces tenemos al menos dos ingredientes, ¿sí? La proteína que le da origen y la goma sántica o otro gel diferente, ¿sí? Inicialmente se cuestionó justamente por el componente goma sántica, que se consideraba no digerible. Después de varios estudios se encontró que sí se disociaba la goma sántica y que el componente proteico no afectaba la digestibilidad ni la absorción, ¿sí? Este producto tiene una categoría de reconocido generalmente como seguro. Otro ejemplo que tenemos es el Lita, que fue desarrollado por Optafood de la USA también, y su composición básica deriva de un microparticulado de la proteína ceína, ¿sí? De la del maíz. Difiere de Simplex y de Trailblazer, que son los que mencionamos recién. ¿Por qué? Porque es obtenido a través de condiciones no desnaturalizantes. ¿Por qué dice que es no desnaturalizante? Porque en lugar de justamente microparticular la proteína, ¿sí? De romper, modificar esa estructura, lo que se hace es una diafiltración, que es lo que les he marcado acá. ¿Qué significa? Que se justamente filtra por medio de una ósmosis inversa y se separan aquellas micropartículas esféricas que tienen un diámetro promedio entre 0,3 y 3. Es decir, que se separan partículas con un tamaño específico de manera natural. No es que yo modifico la estructura de esa proteína, sino que la filtro y de ese modo la separo y la utilizo, ¿sí? Y es este compuesto que denominamos Lita, ¿sí? El producto que se obtiene es muy estable y puede ser mantenido durante un largo tiempo en condiciones de almacenamiento. Es un imitador de grasas estable, ya que a temperaturas de hasta 95, y este tiene una resistencia térmica mucho más elevada que los anteriores, no afectan seriamente la estabilidad de una suspensión a 15% de productos, ¿sí? En aquellos países en los cuales está regulado, se puede emplear en mayonesas, helados, aderezos y snacks, incluso reemplazando hasta el 75% de la grasa original del producto, ¿sí? Es decir que se puede disminuir ampliamente el tenor graso existente en ese producto corriente u original, ¿sí? En aquellos países en los que se regula el ITA y está permitido. Es un compuesto reconocido generalmente como seguro desde 1991. Como conclusión de todos estos sustitutos existentes, la Asociación Americana de Dietistas establece justamente sobre estos sustitutos de grasas que es correcta su utilización siempre con moderación,
ya que pueden ser eficaces y seguros para reducir el contenido de grasas en los alimentos y no consumir excesivamente grasas en nuestra dieta, ¿sí? Pero es importante, sin embargo, que tengamos en cuenta que es necesario que consumamos un cierto nivel de grasas en general, ¿sí? Por lo tanto, no podemos excluir el consumo de grasas aplicando solamente sustitutos grasos, ¿sí? Y de esa manera vamos a reducir en nuestras dietas la ingesta de grasas y de calorías sin dejar de disfrutar de alimentos que nos gusten, ¿sí? Y nunca excluir por completo a las grasas de nuestra dieta porque tienen funciones específicas que deben ser cumplidas y que justamente por eso necesitamos dietas equilibradas. Bueno, acá les he dejado toda la bibliografía que se utilizó y demás para que la tengan en cuenta. Si tienen cualquier consulta o duda, pueden realizarla a través de mi correo, ¿sí? Así que por lo que necesiten, pueden contactarme.